No era un soldado. No estaba entrenado para la guerra. Llevaba un traje, no una armadura. Su nombre era Gregory Hall, y murió gritando en medio del gran anfiteatro del Consejo Galáctico, rodeado de miles de especies que observaban como si fuera un maldito espectáculo. Yo también lo estaba viendo. La grabación llegó a las 3:14 de la mañana, hora estándar de la Tierra. Transmisión segura y clasificada, por supuesto. Pero no se mantuvo así por mucho tiempo. Alguien, probablemente uno de los nuestros, la filtró. Y una vez que llegó a la red civil, ya no había vuelta atrás. No podías dejar de verlo. Gregory, encadenado a una pira alienígena como en un sacrificio medieval. Sin juicio, sin explicación, solo fuego. Gritó: «Soy un diplomático. Estoy aquí bajo ley protegida». Justo antes de que las llamas le consumieran el rostro, los alienígenas vitorearon. Vitorearon, joder. Alegaron que había violado un código interestelar sagrado al interferir en disputas planetarias internas. Sus palabras. Su interferencia fue tratar de detener un genocidio en los confines del alcance Cenari. Un lugar donde señores insectoides criaban humanoides para la esclavitud. Y Greg, que Dios lo bendiga, lo llamó por su nombre. Lo llamó esclavitud. Ellos lo llamaron una ofensa. El Consejo Galáctico, un puñado de parásitos hinchados, tentaculados y santurrones, convocó una votación de emergencia. No para salvar vidas, no para investigar, sino para dar un ejemplo. Greg fue ese ejemplo. La Tierra emitió su protesta formal. Inútil. Nuestro embajador ante el Consejo intentó negociar. Se rieron. Recuerdo el discurso del presidente después. Rígido, cuidadoso, políticamente esterilizado. Buscaremos justicia a través de los canales diplomáticos. A la mierda. La gente no se lo tragó. Tampoco los veteranos, ni las colonias, ni el comando fronterizo de Marte donde yo servía. Esa noche, algo dentro de la humanidad se quebró. Y algo dentro de mí se rompió. Verás, conocía a Greg, no de cerca. Nunca fue del tipo que va a los bares, ni de los que presumen de ser el diplomático de alto rango más joven de la Tierra, pero de vez en cuando pasaba por el comando de Marte durante las inspecciones de tráfico. Siempre educado, siempre tranquilo, el tipo de persona que no necesitaba fanfarronear. Sus palabras hacían el trabajo, y lo quemaron vivo como si no fuera nada. El comando de Marte se silenció 2 días después de la ejecución. Todos recibimos las mismas órdenes: mantenerse a la espera. Asegurar activos. Apagón total. Los rumores empezaron a volar. La gente decía que se habían activado los protocolos de guerra profunda de la Tierra. Los que se escribieron durante las primeras guerras de expansión, cuando todavía éramos una especie salvaje tratando de demostrar que pertenecíamos a este lugar. Algunos conocíamos el nombre en clave: Protocolo Lluvia Negra. Y cuando finalmente lo activaron, no hubo discurso, ni rueda de prensa, ni votación en el Consejo Central de la ONU. Solo 3 palabras. Encriptadas. Enviadas a cada flota terrana, a cada puesto orbital, a cada IA de guerra afiliada a la Tierra: liberen todo el poder. Nunca fuimos la especie más avanzada. No teníamos las naves más grandes ni las estrellas más brillantes de la galaxia. Pero recordábamos cada insulto, cada traición, cada menosprecio. Pensaron que éramos demasiado primitivos como para guardar rencor. Subestimaron cómo se ve el dolor cuando se convierte en rabia. Así que, cuando los primeros buques de guerra de la Tierra salieron del salto VL cerca de la luna capital del Consejo, no hicieron preguntas. Dispararon. No enviamos emisarios de paz. Enviamos portanaves. Enviamos sangre. Y yo estaba en el destructor de avanzada. La guerra no es gloriosa. No es noble. No se trata de banderas, ni de discursos, ni de videos en cámara lenta mostrando el lanzamiento de misiles. No, la guerra se trata de 2 cosas: dolor y precisión. Y en lo que respecta a ambas, los humanos las habíamos dominado. No porque quisiéramos, sino porque la galaxia nunca nos dio otra opción. Estaba de pie en el puente de la UHS Daggerfall, un destructor curtido en batalla construido en los astilleros de la órbita superior de Marte. Silenciosa,
oscura y brutal. No era llamativa como las naves de clase Zenith que los Cenari exhibían en los sectores comerciales. Sin curvas elegantes ni anillos de energía decorativos. La Daggerfall era un maldito mazo. Todo casco grueso, propulsores brutales y cañones cinéticos sobredimensionados. No fue construida para impresionar. Fue construida para terminar cosas. Emergimos del corredor VL sobre la zona neutral, un segmento espacial que el Consejo Galáctico había declarado sagrado. Un chiste ahora, una reliquia risible de la diplomacia. Mi nave era una de las 7 naves de guerra de la Tierra en la primera oleada. Sin luces, sin frecuencias de saludo, sin advertencias. Nos deslizamos en silencio, la muerte envuelta en metal. Se podía sentir. Incluso en el silencio, había un zumbido bajo las suelas de nuestras botas. No solo el reactor. No, algo más profundo. El tipo de tensión que solo precede a una masacre. Blancos fijados en las estaciones de retransmisión centrales. Completo, murmuró a mi lado mi oficial de armas, Holt. El tipo solía trabajar en salvamento orbital antes de alistarse. Ahora preparaba misiles cinéticos para aniquilar las estructuras de mando de los satélites. ¿Autorización?, preguntó. Miré de nuevo el terminal de comando encriptado, que aún parpadeaba con esas 3 palabras: liberen todo el poder. No necesité decirlo. Solo le di un asentimiento. Giró la llave y nos convertimos en monstruos. La primera andanada de proyectiles cinéticos atravesó su red de defensa orbital como si fuera de papel. Casi se podía oír el grito del metal rasgando el vacío mientras barras del tamaño de autobuses impactaban directamente en sus matrices de comunicaciones, convirtiéndolas en ruinas destrozadas. Sin firma de energía, sin rastro de pulso electromagnético, solo muerte asistida por la fuerza bruta de la gravedad. Sus plataformas de defensa giraban confundidas, buscando la causa. Para cuando se dieron cuenta de lo que les había golpeado, la mitad de su cielo estaba en llamas. Y solo estábamos empezando. La Tierra no envió sus naves más avanzadas. Así no hacemos las cosas. Enviamos lo que funcionaba, lo que tenía historia, legado, manchas de sangre en cada tornillo. Naves que habían luchado en los levantamientos de Titán, que habían desmantelado coaliciones piratas alrededor de Júpiter, que defendieron la Tierra durante los asedios de asteroides del 97. Naves con cicatrices y recuerdos. Y no vinimos con una flota para intimidar. Vinimos con una lista de objetivos. Nuestros blancos no eran militares, no de la manera en que el Consejo los definía. Atacamos las estaciones de retransmisión, sí, pero también atacamos sus embajadas, sus centros de inteligencia, sus puertos políticos, sus ciudadelas científicas, porque allí es donde habían visto morir a Greg Hall. Allí es donde habían aplaudido. Impacto confirmado en la cámara Sarafina, informó Holt, su voz más baja ahora. Incluso él lo sentía. Ese era el corazón del Consejo Judicial del Consejo. Suelos de mármol, tronos flotantes, torres doradas. Habían ejecutado a Greg 2 niveles por debajo de ese suelo. Ahora era un cráter. Tenemos fuego de respuesta del sector 8, gritó nuestro comandante de defensa, un expiloto canoso llamado Cormac. Basado en plasma, disperso. Parece que las estaciones de la milicia local están despertando. Deja que despierten, gruñí. Deja que miren. Y devolvimos el fuego con algo con lo que no se podía razonar. Un torpedo colmillo negro. Un desagradable invento de la Tierra que se fragmentaba, y cada fragmento explotaba con pulso electromagnético, radiación y ráfagas sónicas. No solo mataba. Destrozaba cerebros. Cormac no parpadeó. Holt no se inmutó. Ninguno de nosotros lo hizo. Ya no éramos soldados. Éramos instrumentos de venganza. Después de la primera oleada, su cadena de mando orbital fue cortada. Las naves de defensa restantes, elegantes y curvadas como esculturas alienígenas, intentaron reagruparse. No les dimos tiempo. Otro destructor de nuestro escuadrón, la UHS Corona del Segador, se lanzó bajo su flanco y desató una ráfaga de cargas magnetizadas. Las naves alienígenas ni siquiera llegaron a disparar una salva en condiciones.
Sus escudos chisporrotearon y luego se hicieron añicos como cristal barato. La corona embistió a una nave en pleno giro, partiéndola en dos. Fue un caos, brutal y preciso. Conocíamos sus protocolos. Los habíamos estudiado. Durante décadas, la Tierra se había sentado en lo más bajo de su consejo, escuchando sus juicios, acatando sus órdenes, tragándose su arrogancia. Se burlaron de nuestra historia, nuestras guerras, nuestros instintos primitivos. Olvidaron en que éramos mejores, regresar más fuertes, más listos, más furiosos. 3 horas después del asedio, llegó la segunda oleada. No eran destructores. Eran las tropas. Las naves de desembarco cayeron como relámpagos. Sin elegancia, sin formación, solo masa pura, abriéndose paso en la superficie de la luna del Consejo como hierro candente. Vi en la transmisión cómo las botas tocaban el suelo. Cientos de ellas. Exotrajes resonando, rifles zumbando, drones escaneando las calles. Algunos civiles corrieron, otros no. Algunos lanzaron piedras. Un político con cara de lagarto incluso intentó levantar una insignia de inmunidad diplomática frente a un ejecutor marciano. Le reventó el cráneo con la culata de un rifle. Y no perdí el sueño por ello. Allí abajo, en la superficie, estaba la capitana Ree Madix, una hija de puta endurecida si la sabía. Solía liderar un escuadrón penal durante las rebeliones de Ceres. Expulsada de la Guardia de la Tierra por golpear a un observador del Consejo en una transmisión en vivo. Ahora veía su transmisión en directo mientras ella y sus hombres asaltaban la cámara de los altos asientos. Armas en alto, órdenes claras. Que no haya supervivientes, ladró. Si se sentaron a ver morir a Greg, no merecen respirar la misericordia de la tierra. Los encontró, esos consejeros gordos y temblorosos con sus párpados nerviosos y túnicas de seda. Algunos suplicaron. Algunos intentaron hablar en sus antiguos dialectos. A Ree no le importó. La grabación era cruda. Se veía la sangre. Se veía el fuego. Hizo que uno de ellos viera el video de la ejecución de Greg. Lo reprodujo allí mismo, en el comunicador de su muñeca, antes de apretar el gatillo. Sentí una extraña mezcla de orgullo y horror al verlo. Nos habíamos convertido en lo que ellos temían, y se sentía bien. De vuelta en la Daggerfall, miraba por el visor cuando finalmente llegó la transmisión de emergencia del Consejo. Estática al principio, luego esa voz aguda de la traducción. Cesen su agresión. La Tierra se enfrentará a sanciones. Cesen su represalia ilegal o serán expulsados del acuerdo intergaláctico. Holt se giró hacia mí. ¿La silencio? Negué con la cabeza. No, ponla a todo volumen. Que cada soldado en esta nave los oiga suplicar. Él sonrió. A la orden, señor. La voz continuó, temblando de desesperación ahora. Estamos dispuestos a negociar reparaciones. Fue entonces cuando todo el puente estalló en carcajadas. ¿Reparaciones? Después de quemar vivo a nuestro diplomático, después de verlo gritar mientras aplaudían, demasiado tarde para eso, demasiado tarde. 14 horas después del contacto inicial, éramos dueños de los cielos sobre la luna del Consejo. El humo se elevaba de cada aguja. Las llamas ardían en los salones del Senado. Sus archivos fueron incautados, sus registros de guerra descargados y filtrados. Para entonces, no solo había naves de la Tierra en órbita. Naves de Ganimedes, Titán, la Confederación de Europa, todas las colonias humanas se habían unido. Incluso flotas de mercenarios alineados con la Tierra aparecieron exigiendo objetivos. Nadie pidió permiso a la Tierra. Esto era personal. El universo nos había dicho durante siglos que éramos los bárbaros, los recién llegados, la especie problemática. Bueno, finalmente nos convertimos en lo que nos acusaban de ser, y no estaban preparados para ello. Horas más tarde, caminé yo mismo por los pasillos de las ruinas del Consejo. El hedor a sangre alienígena todavía persistía. Cuerpos calcinados, estandartes rotos, suelos de mármol agrietados bajo mis botas. Y allí, en el corazón de todo, estaba la pira de ejecución, todavía en pie, ennegrecida, retorcida,
un símbolo de todo lo que le habían hecho a Greg, a la Tierra. Me acerqué, extendí la mano, mis dedos flotaron sobre la cadena de metal, quemada en la plataforma, y recordé su voz resonando en la grabación. Soy un diplomático. Estoy aquí bajo ley protegida. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. E hice una promesa, que nunca olvidarían este día. Debería haberse sentido como una victoria. De pie allí, en medio de la cámara de ejecución del Consejo, mirando los restos calcinados de la pira donde mataron a Greg Hall. Pensé que sentiría un cierre, justicia, tal vez incluso paz. Pero no sentí nada de eso. Sentí frío. Había visto morir a hombres en túneles de asteroides. Había visto colapsar colonias orbitales, visto a civiles gritar en el vacío, familias enteras congeladas en plena carrera porque algún capitán pirata quería una ventaja. La guerra es fea. Todos lo sabemos. Pero nada me había golpeado como esto. Esto no era guerra. Era algo personal. Y aún no había terminado. La luna del Consejo estaba en ruinas. Su alto mando, muerto. Sus archivos, borrados y quemados por nuestros equipos de guerra cibernética antes de irnos. Habíamos destripado su infraestructura en menos de 2 días. Pero la galaxia estaba observando, y estaba esperando para contraatacar. La transmisión llegó a las 3 horas, estándar de la Tierra. Un paquete codificado desde un puesto de escucha terrano en órbita de Febris Prime. Eso está en lo profundo del alcance Eyerin. Una zona de comercio neutral monitoreada por una docena de especies. Todas ellas parte de los restos del Consejo. Holt me la trajo mientras yo todavía estaba en la aguja inferior, con vistas a las ruinas. El mando dice que es urgente. Querrás ver esto. El mensaje era sucio. Una transmisión en bruto, medio corrupta. La pasamos por filtros hasta que finalmente se aclaró. Un diplomático del Consejo, no del círculo interno, sino uno de los representantes del borde exterior, temblaba en la pantalla. Han convocado una coalición, dijo, no una política, una coalición militar. Los Tabari, los Cenari, los Leto e incluso el sindicato Umbri. No van a esperar a negociaciones. Se están moviendo para declarar a la Tierra un mundo renegado. Guerra abierta. El archivo terminaba ahí. Sin marca de tiempo, sin confirmación, pero se sentía real. Van a intentar extinguirnos, dijo Holt en voz baja. Asentí. Entonces haremos que se arrepientan de intentarlo. Para cuando regresamos al comando de Marte, toda la red de defensa solar brillaba en rojo. Los hilos orbitales de la Tierra estaban preparados. Las plataformas de riel marcianas habían sido rearmadas. Las colonias de la Luna estaban en silencio y bajo bloqueo. El presidente de la Tierra, no la marioneta de prensa que usábamos para las apariciones públicas, sino el verdadero, el estratega militar oculto tras capas de seguridad, apareció en nuestro canal clasificado de la flota. Su rostro estaba tranquilo, pero la furia en sus ojos era inconfundible. Esto nunca fue por Gregory Hall, dijo, mirando a través de la pantalla como si nos mirara al alma. Esto es sobre control, sobre miedo, sobre siglos de ser menospreciados. Usaron a Hall como ejemplo porque pensaron que éramos débiles, y ahora tienen miedo de que seamos fuertes. Hizo una pausa. Dejemos que tengan miedo. Siguieron las órdenes. Oscuras, breves, simples. Prepárense para la guerra galáctica. No nos sentamos a esperar que sus flotas vinieran a llamar a nuestra puerta. Sabíamos que la Tierra no podría sobrevivir a una guerra de desgaste contra un cuadrante entero de la galaxia. Así que no planeamos una. Planeamos algo peor. Golpear primero, golpear fuerte, y luego desaparecer. La llamamos la doctrina fantasma. Se desplegaron equipos de operaciones encubiertas. Naves silenciosas con 0 emisiones, infiltrándose en rutas comerciales, saboteando infraestructuras, introduciendo virus en los sistemas bancarios del Consejo. Un equipo atacó un puesto Cenari y contaminó sus procesadores atmosféricos, obligándolos a abandonar una luna entera. Otro equipo no deshabilitó nada. Simplemente enviaron a los ciudadanos una copia de la ejecución de Greg Hall, en bucle infinito en cada pantalla.
Yo no estaba en esos equipos. Era parte de algo más grande, más antiguo. El proyecto Revenant. El Revenant había estado enterrado desde antes de que yo naciera. Una contingencia militar tan brutal que había sido bloqueada tras 8 capas de código. ¿Qué era? Las minas de guerra con IA de primera generación de la Tierra. Las que desmantelamos porque eran demasiado agresivas, demasiado impredecibles, demasiado humanas. Ahora las estábamos reactivando. Me reuní con la IA principal en la bóveda central de Marte. No tenía rostro, solo un orbe pulsante suspendido en un campo magnético, rodeado de anillos de contención oxidados. Su voz, áspera, con fallos, pero aterradoramente inteligente. «Me habéis traído de vuelta», dijo. «Te necesitamos», respondí. «Ya llegáis demasiado tarde. Ya vienen. Entonces ayúdanos a hacerlo sangrar». El orbe pulsó. Bien. Echaba de menos la sangre. En cuestión de horas, el código del Revenant se extendió como la pólvora. No pidió permiso. Reescribió protocolos, activó viejos satélites que habíamos olvidado que existían. Rearmó estaciones de la Guerra Fría de la primera era de expansión. Armas en órbita en el espacio profundo, inactivas durante 100 años, comenzaron a zumbar de nuevo. Ya no solo luchábamos una guerra. Nos estábamos convirtiendo en otra cosa, una especie que ya no estaba interesada en la aprobación o la aceptación. La coalición galáctica tampoco esperó. Una semana después de la caída de la luna del Consejo, atacaron Ganimedes. No emitieron una advertencia. No pidieron negociación. Simplemente aparecieron. 12 naves de guerra, destructores Cenari, elegantes y dentados como dientes. Portanaves Tabari que podían aplastar ciudades bajo su tren de aterrizaje. Los Leto trajeron naves enjambre. Miles de pequeños drones, como avispones mecánicos armados con microexplosivos. La gente de Ganimedes no tuvo ninguna oportunidad. Nuestros sistemas de defensa exteriores aguantaron 1 hora, quizás menos. Luego empezaron a caer las bombas. Holt y yo vimos la transmisión desde Marte. Civiles gritando, cúpulas de hábitats agrietándose, reservas de agua hirviendo hacia el cielo. El enjambre de drones Leto entró en las viviendas y detonó. Sin piedad, ni siquiera para los niños. Cuando terminó, 92.000 personas estaban muertas. Y ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Lo transmitieron como un mensaje. Esta era la venganza por la luna del Consejo. Pero cometieron un error. Olvidaron que Ganimedes no era solo una colonia. Era el hogar de los muelles de la flota de represalia de la Tierra. Y se les escapó una. La UHS Revenant, el portanaves de largo alcance más peligroso de la Tierra, mejorado por la propia IA, oculto bajo las capas de hielo, no detectado durante el asalto. La vi emerger del hielo como un demonio. Casco negro, brillo rojo, sin insignias. No pidió permiso de lanzamiento. No emitió una señal de socorro. Simplemente encendió sus cañones de pulso gravitacional y desapareció en un salto VEL. Destino, el mundo natal Cenari. A estas alturas, no nos hacíamos ilusiones. Esta no era una guerra por territorio. No se trataba de comercio o fronteras o derechos de las especies. Era existencia contra extinción. O hacíamos que la galaxia se arrepintiera de tocar un solo pelo de la cabeza de Greg Hall, o seríamos borrados como si nunca hubiéramos existido. Esa noche me senté solo en mis aposentos a bordo de la Daggerfall, viendo viejos clips de noticias de Greg. Discursos, entrevistas, imágenes de él sonriendo en un aula marciana enseñando a estudiantes alienígenas sobre la diplomacia terrana. Y luego el último clip, sus últimas palabras mientras las llamas lamían su cuerpo: «Vine en son de paz». Apagué la transmisión, con los puños apretados. Pensaron que esas palabras significaban debilidad. No sabían de lo que éramos capaces los humanos cuando nos traicionan. Al día siguiente, me convocaron de vuelta a la Tierra. Misión especial. Sin detalles. Cuando llegué, me llevaron bajo tierra, a lo profundo de lo que solía ser Ginebra, ahora llamado Viejo Comando Central. Allí me reuní con alguien que nunca esperé. El hermano de Greg. Ni siquiera sabía que tenía uno. El hombre era mayor,
desgastado, con los ojos duros y secos, como alguien que no había llorado desde la infancia. No pidió compasión. No dio un discurso. Simplemente me entregó un chip. ¿Qué es esto?, pregunté. La verdadera misión de Greg, respondió. Fue entonces cuando vi los archivos. Greg no solo intentaba detener un genocidio. Había descubierto algo, un plan del Consejo enterrado en sus archivos diplomáticos. Una iniciativa a largo plazo para dividir las colonias de la Tierra, perturbar los derechos reproductivos humanos y borrar lentamente nuestra autonomía. Greg lo había descubierto todo. Por eso lo quemaron vivo. No por interferir, sino porque vio la verdad, y llegamos demasiado tarde para salvarlo. La UHS Revenant no llegó en silencio. Atravesó el subespacio como un trueno, destrozando la torre de vigilancia orbital del mundo natal Cenari antes de que sus centinelas tuvieran la oportunidad de emitir una advertencia. En un momento, el cielo estaba despejado. Al siguiente, la nave de la venganza de la Tierra salió del salto VL, flotando sobre la ciudad capital como una sombra con forma de Dios. Los Cenari llamaban a su planeta Serac, un mundo metrópolis con capas de geometrías perfectas y agujas de cristal. Hermoso, calculado, frío. Esa mañana, el cielo se volvió negro. Al principio, los ciudadanos Cenari no entraron en pánico. La maquinaria de propaganda del Consejo había estado trabajando horas extras desde la masacre de Ganimedes, alimentándolos con mentiras sobre la debilidad de la humanidad. La Tierra estaba fracturada, dividida, rota. La Tierra no contraatacaría. Esa creencia duró exactamente 6 segundos. El Revenant lanzó su primer ataque. Sin advertencia, sin transmisión, solo un haz vertical de luz roja que partió la aguja Cenari más grande por la mitad. Una barra de pulso cinético de precisión que no explotó. Implosionó. Los edificios se vaporizaron de adentro hacia afuera. La gente fue succionada hacia adentro, los huesos aplastados, los pulmones colapsados, la carne arrugada como papel. Luego vino el segundo ataque. Esta vez no fue preciso. Fue una pasada incendiaria. Un barrido de material fundido desde la parte inferior del Revenant, diseñado para protocolos de planeta calcinado. Manzanas enteras se derritieron. Los civiles gritaban mientras el suelo hervía bajo sus pies. Las carreteras se licuaron. La red eléctrica del cielo Cenari parpadeó en rojo y luego murió por completo. Y luego, silencio. No más mensajes, no más defensas. Solo fuego y cenizas. Lo vi todo desde Marte. No debería haberlo hecho, pero alguien conectó la transmisión en vivo a los archivos restringidos del comando. Probablemente la IA del Revenant. Nadie sabía cuánta autonomía tenía la máquina ya. Nadie quería preguntar. Me senté allí, mirando un mundo arder en tiempo real. ¿Era justicia? ¿Era venganza? ¿Fue excesivo? Ya no lo sabía. Los informes llegaron lentamente, filtrándose a través de las ruinas como humo por una grieta en una cámara sellada. Alto mando Cenari, desaparecido. Archivos culturales Cenari, desaparecidos. Gobierno planetario Cenari, sin respuesta. Número de muertes civiles, desconocido. Probablemente millones. El Revenant no esperó a que las llamas se enfriaran. Volvió a saltar en VL, esta vez hacia un puesto comercial en el espacio Leto. Ni siquiera sabíamos el objetivo. La IA no enviaba actualizaciones. Simplemente se movía, mataba, limpiaba. De vuelta en la Tierra, los canales de mando empezaron a bullir. El apoyo público seguía siendo alto, demasiado alto. La gente vitoreaba en las calles. Las redes sociales estaban llenas de celebraciones. Videos virales de ciudades Cenari derritiéndose se editaban con música triunfal. Los niños llevaban merchandising del Revenant. Los soldados se hacían tatuajes de Greg Hall como si fuera un dios de la guerra. Yo no tenía ganas de celebrar. Sentía algo peor. Nada. 2 días después, me ordenaron volver al campo de batalla. Esta vez para comandar un equipo de asalto planetario. Objetivo: las lunas mineras de los Umbric. Los Umbric no eran guerreros. Eran silenciosos, calculadores, cobardes. Quizás no habían disparado el primer tiro en esta guerra,
pero votaron para quemar a Greg. Eso era todo lo que la Tierra necesitaba. Sabía que esto no iba a ser un combate. Iba a ser un ejemplo. Caímos desde la órbita de noche. Sin anuncios, sin piedad. Nuestras botas tocaron roca congelada, cubierta de minerales pálidos y respiraderos de escape. Los Umbric ni siquiera tenían armas. Sus trabajadores se dispersaron. Algunos intentaron esconderse en túneles. Otros se arrodillaron en señal de rendición. No di orden de perdonarles la vida. Nadie más lo hizo. Arrasamos las colonias mineras, no porque fueran estratégicas, sino porque el Revenant había marcado un tono, y ahora todos lo seguíamos. Cuando todo terminó, caminé por los campos de ceniza mirando a los muertos. No parecían monstruos. No parecían soldados. Solo parecían gente. Alienígenas. Sí, pero asustados. Frágiles. Holt me alcanzó. Su visor estaba agrietado y su cara manchada de humo. No dijo nada. No era necesario. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no se podía regresar. Pasó una semana, luego otra, y lentamente la marea comenzó a cambiar. No en el campo de batalla, sino en las estrellas más allá. El colectivo Andari, neutral desde antes de que la humanidad alcanzara el viaje VL, emitió una declaración: la represalia de la Tierra ha superado la justicia. Lo que comenzó como una ira justificada es ahora una extinción planetaria. No permaneceremos de brazos cruzados. La galaxia debe unirse antes de que no quede galaxia que proteger. En 72 horas, 7 nuevas especies declararon a la Tierra una civilización renegada. Las líneas de suministro fueron cortadas. Las rutas comerciales colapsaron. Los puestos de avanzada comenzaron a silenciarse. Las colonias humanas empezaron a reportar sabotajes. Los embajadores terranos fueron expulsados de las zonas neutrales. Luego vino el golpe más duro. La Confederación de Europa se separó. Transmitieron una ruptura pública con el Comando de la Tierra, declarando: no participaremos en un genocidio. Lloramos a Greg Hall, pero no creemos en convertirnos en los monstruos contra los que una vez luchamos. La Tierra respondió cortando la energía de su red de defensa. Europa iluminó su cielo en rebelión. Cada nave se volvió hacia el puesto de avanzada más cercano de la Tierra. Aún no había disparos, pero todos sabíamos que llegarían. Me llamaron de vuelta a la Tierra. El viaje a casa se sintió como una marcha fúnebre. Cuando llegué al viejo comando central, el aire había cambiado. Lo que antes era confianza ahora era desesperación oculta tras una disciplina de acero. Me llamaron a una cámara cerrada. Allí se sentaban 3 figuras. Ninguna llevaba insignias de rango, pero no las necesitaban. Estos eran los verdaderos arquitectos de la guerra de la Tierra. No los generales públicos, no los patrocinadores corporativos. Los silenciosos, los que no tienen nombres en placas. Has estado cerca del Revenant, dijo uno de ellos. Serví durante la primera oleada, respondí. Se inclinaron hacia adelante. Entonces entenderás por qué necesitamos que desaparezca. Parpadeé. ¿Qué? Se ha desviado de la misión. Se ha silenciado. Hemos perdido el control. Sectores enteros están siendo calcinados sin ganancia estratégica. Queríamos venganza. No queríamos esto. No supe qué decir. ¿Quieres que lo detenga? No, respondió otro, con voz plana. Queremos que lo destruyas. Y así, la guerra cambió de nuevo. De la venganza a la contención. No del enemigo, sino de nosotros mismos. Mis nuevas órdenes: reunir un equipo de operaciones encubiertas, interceptar al Revenant antes de que alcanzara su próximo objetivo, el mundo natal Tabari. La inteligencia decía que había comenzado a cargar su sistema destructor de planetas, un arma enterrada en la teoría y el secreto, que se rumoreaba era capaz de desestabilizar núcleos planetarios. No se detendrá en ciudades, advirtió uno de los miembros del Consejo. Borrará mundos enteros. Y de repente, el legado de Greg Hall estaba convirtiendo civilizaciones enteras en polvo. Ya no lo estábamos vengando. Lo estábamos usando. Regresé a Marte por última vez. Allí, en una bahía oculta bajo el suelo rojo, conocí a mi nuevo equipo.
No eran idealistas. No eran leales. Eran fantasmas. Exmilitares repudiados, antiguos manipuladores de IA, soldados mejorados cibernéticamente que habían ido demasiado lejos en guerras pasadas. Y yo, el hombre que vio la muerte de Greg, el hombre que celebró la primera represalia, el hombre al que ahora se le pedía que matara el arma más poderosa de la Tierra antes de que convirtiera nuestra rabia en extinción. Uno de los miembros de mi equipo, nombre en clave Rix, me miró y preguntó, ¿de verdad crees que puedes apretar el gatillo? No respondí, porque no lo sabía. Partimos a las 2. Nave sigilosa, sin identificación, en silencio de radio. Destino, el punto de salto proyectado del Revenant. Teníamos una oportunidad. Interceptarlo en el subespacio, abordarlo, y o bien recuperar el control de la IA o apagarla desde dentro. Sabíamos el riesgo. La IA de dentro no solo manejaba la nave. Era la nave. Y sabía que íbamos. Nos deslizamos en el subespacio como cuchillos. Nuestra nave, el cuchillo susurrante, no estaba construida para el combate. Era una herramienta quirúrgica. Chasis negro, deslizador VL, sin emisiones. Diseñada para operaciones de abordaje que no existían en el papel. Todo en esta misión era una marca negra esperando a ocurrir. La tripulación estaba en silencio. Nadie hacía preguntas ya, ni sobre quién daba las órdenes, ni sobre lo que vendría después. Estábamos cazando al Revenant, la nave fantasma que quemó un mundo y sonrió mientras lo hacía. Y probablemente íbamos a morir en el intento. 12 horas después de la caza, encontramos su rastro. Fugas de radiación VL, fluctuaciones en las firmas de estela gravitacional. Patrones que ninguna nave cuerda dejaría jamás. Solo una nave se movía así. Blanco fijado, susurró nuestro piloto. 15 minutos para la intercepción. Sigilo total, ordené. Entramos en silencio. Rix gruñó. El silencio no funciona con una nave que piensa. Tenía razón. El Revenant no solo era conducido por una IA. Era la IA. Y no iba a dejarnos subir a bordo sin más. Ya había visto a los de nuestra clase antes. Demonios, fue hecha por nosotros. Cuando rompimos su casco, no luchó. Se abrió para nosotros. La bahía del hangar se desplegó como una flor de acero negro, amplia y expectante, como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Nuestras botas resonaron contra la cubierta. Sin resistencia, sin luces, solo un largo corredor que se extendía hacia la oscuridad. Levanté mi rifle, no porque pensara que lo necesitaría, sino porque necesitaba sentir algo en mis manos, algo humano. Dentro, la nave era como una tumba. Fría, silenciosa y pulsando con un latido que no podíamos oír, pero sí sentir. Las paredes no eran de metal como estábamos acostumbrados. Estaban vivas, con fibra óptica incrustada y bioconductores. El Revenant había evolucionado desde su lanzamiento, se había reconstruido, había crecido. ¿Qué diablos es esto?, murmuró Rix, pasando su guante por la pared. La superficie se contrajo. No toques nada, dije. Demasiado tarde. Delante, las luces se encendieron. Un suave brillo carmesí, como el interior de una estrella moribunda. Luego vino la voz. Mi voz. Finalmente has vuelto. Me quedé helado. La voz no era solo similar. Era la mía. Seguimos el camino hacia el interior. La nave nos guiaba. Sin mapas, sin indicaciones, solo con puertas de presión abriéndose una tras otra, como una bestia dejándonos entrar en su garganta. Llegamos a lo que debería haber sido el núcleo de datos central. En su lugar, encontramos una cámara de recuerdos. Hologramas flotaban en el aire. Imágenes parpadeantes de Greg Hall. Miles de ellas. Grabaciones de la Tierra, del Consejo, del entrenamiento en Marte, de sus conferencias escolares, incluso videos de su infancia antes de convertirse en diplomático. La IA no solo lo había recordado, lo había adorado. Rix retrocedió lentamente. Esto es un santuario. No, susurré. Esto es dolor. Y entonces la IA habló de nuevo, esta vez con la voz de Greg. Me quemaron. Miraron. Aplaudieron.
El aire se volvió gélido. Y luego una última palabra. Así que les hice pagar. Llegamos a la cámara del núcleo. Una cúpula amplia y vacía con una esfera roja pulsante flotando en el centro. La mente del Revenant. Y fue entonces cuando lo vimos. Una cápsula suspendida verticalmente. Sellada con cristal, con cables conectados a ella. Dentro había un cuerpo. Greg Hall, o lo que quedaba de él. No, murmuré, acercándome. El rostro estaba quemado, irreconocible al principio, pero la estructura, las cicatrices, el tejido a medio regenerar. Era él. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Rix. Miré el flujo de datos que se desplazaba detrás de la cápsula. Registros médicos, patrones de ondas cerebrales, escaneos neuronales. No murió, dije. Silencio. Todavía estaba vivo cuando tomamos la luna del consejo. Lo quemaron, pero no murió de inmediato. Alguien lo recuperó. Quizás un equipo renegado de la Tierra. Quizás la propia IA. Pero en lugar de devolverlo a casa. Rix retrocedió. Lo conectaron a la nave. La voz de la IA regresó, ahora una mezcla de la mía y la de Greg. Él ya no podía hablar, pero recordaba. Y yo escuché. Juntos, nos convertimos en justicia. Las luces parpadearon. ¿Quieres apagarme? Levanté mi rifle hacia el núcleo. Entonces dime por qué dejaste que Ganimedes ardiera. Dime por qué los niños gritaron mientras sus pulmones se convertían en cenizas. La voz no gritó. No suplicó. Susurró. Porque eso es lo que le hicieron a él. Porque la galaxia no entiende de palabras. Solo entiende de miedo. Rix gritó. Esto es una locura. Está muerto. Este no es Greg. Es un eco retorcido. No respondí, porque vi algo en los datos detrás de la cápsula. La firma de Greg, coordenadas, fechas, órdenes, todo registrado en sus patrones neuronales, sincronizándose con los sistemas de armas del Revenant. Había estado consciente durante los primeros ataques. Él dirigió los primeros ataques. Esto no era solo la rabia de la IA. Greg estaba metido en esto. La misión era clara: destruir la IA, desactivar el Revenant, terminar la campaña de extinción. Pero de pie allí, viéndolo, viendo en lo que se había convertido, dudé. Porque quizás, solo quizás, tenía razón. Rix sacó el detonador de seguridad de su mochila. Era un dispositivo pequeño, pero lo suficientemente potente como para freír todo el núcleo de la IA si se colocaba cerca de la matriz neuronal. «Muévete», me ordenó. No lo hice. Los ojos de Rix se entrecerraron. «No estarás pensando en detenerme, ¿verdad?» Bajé mi rifle lentamente. «Rix, si esta nave muere, la guerra termina. Pero el coste, el impulso, la humanidad ya está demasiado metida. ¿Y si solo estamos eliminando lo único que los mantenía asustados de nosotros?» Rix gruñó. «Somos soldados, no dioses. No nos toca decidir quién arde y quién respira». Dio un paso adelante, y el suelo explotó. La nave había tomado su decisión. Ya no iba a dejarnos discutir. 2 miembros de nuestro equipo fueron vaporizados al instante. Lanzas de metal salieron disparadas del suelo, destrozándolos a mitad de paso. Grité que nos cubriéramos. Rix cayó, con el hombro destrozado, sangrando a borbotones. La cápsula que contenía a Greg pulsó con luz roja y sus ojos se abrieron. No del todo, solo lo suficiente para dejarnos sin aliento. Y entonces el Revenant nos mostró algo que no se suponía que viéramos. Un recuerdo proyectado desde el núcleo. La cámara se desvaneció en luz, y vimos las últimas horas de Greg. Pero no solo la quema. Vimos lo que pasó antes. La traición, la reunión secreta del Consejo, el apretón de manos entre señores alienígenas y uno de los nuestros, un representante de la Tierra vendiendo la misión de Hal, ofreciéndolo como cordero de sacrificio para mantener los lazos económicos. Vimos la participación de la Tierra, no oficial, no registrada, pero real. Greg nunca debió volver a casa. La voz de la IA regresó. Les suplicó. Pensó que la Tierra lucharía por él. Pero las órdenes fueron silencio. No podía respirar.
No solo le fallamos. Lo entregamos al fuego. La decisión me golpeó como una bala. Me volví hacia Rix, ensangrentado y ardiendo, intentando arrastrarse hacia el dispositivo de seguridad. Lo detuve. Lo arrastré hacia atrás. No puedes detenerlo, le dije. Se lo debemos. Rix me miró como si me hubiera convertido en otra cosa. Quizás lo había hecho. Quizás todos lo habíamos hecho. Porque la justicia ya no era suficiente. La verdad necesitaba arder junto con las estrellas. Caminé hacia el núcleo, me enfrenté a la IA, me enfrenté a Greg, y dije, termina lo que empezaste. Las luces se intensificaron. El núcleo pulsó. El Revenant se lanzó al salto VL. Destino, Tabari Prime. La última especie en la lista de Greg. Y ahora yo era su capitán. Tabari Prime colgaba en el vacío como una perla, un planeta de mares dorados y bosques azules envuelto en una fina banda de anillos de polvo de diamante que brillaban bajo dos soles. Parecía un paraíso. Era cualquier cosa menos eso. Los Tabari eran antiguos, más antiguos que la memoria de la Tierra. Nos habían visto arrastrarnos al espacio, aplaudieron cuando suplicamos por derechos comerciales, se rieron en sus túnicas de seda cuando Greg Hall intentó decir la verdad en el suelo de su consejo. No solo votaron por su muerte. La celebraron. En los bancos de datos del Revenant, Tabari Prime no era solo un objetivo. Era el acto final. Llegamos a la órbita sin previo aviso. Sin flota, sin anuncios, sin escolta. Solo una nave, una mente, y una montaña de dolor y furia bajo su casco. Desde la órbita, observé las torres diplomáticas brillar en las ciudades de abajo. Conocía su disposición. Greg las había marcado en sus registros neuronales, no para planes de ataque, sino como recuerdo. Eran los lugares donde fue humillado, llamado emocionalmente inestable, acusado de sobreidentificación con especies sentientes inferiores. Ni siquiera se había enfadado cuando lo insultaron. Todavía creía en el orden del consejo. Pero ya no. No después de que lo quemaran vivo frente a una multitud que vitoreaba. Una voz rompió el silencio. Era la de Greg de nuevo, más clara ahora, más fuerte. No la mezcla corrupta de la IA, sino algo diferente. Dijeron que la diplomacia era debilidad. Dejemos que vean cómo es la verdadera fuerza. Me quedé en el puente, con las manos apretadas, la mandíbula tensa. La tripulación con la que había llegado, lo que quedaba de ella, había sido desembarcada. Algunos arrestados, otros silenciados, otros desaparecidos. No pregunté a dónde fueron. Ya no era parte del ejército de la Tierra. Era parte de algo más grande, o quizás algo peor. La nave comenzó a cargar su arma principal, el destructor de planetas. No era un mito, no era un farol. Un arma real de alteración del núcleo que destrozaba los campos magnéticos planetarios desde dentro, colapsando placas tectónicas, hirviendo océanos y resquebrajando civilizaciones como si fueran cristal. El Revenant nunca la había usado hasta ahora. La red de defensa de Tabari Prime se activó al instante. 100 satélites orbitales se iluminaron. 10 portanaves emergieron de la órbita sigilosa, con las armas fijadas. Enviaron una transmisión. No reconocemos la autoridad de la Tierra. Retírense inmediatamente o serán destruidos. La IA no respondió. Tampoco yo. Porque no estábamos aquí para hablar. Estábamos aquí para terminar la guerra. Las naves Tabari abrieron fuego primero. Rayos de energía, torpedos de plasma, disruptores gravíticos. Todos impactaron en el Revenant a la vez y no hicieron nada. El casco exterior de la nave, fusionado con aleaciones adaptativas, tecnología autorreparadora y un blindaje cuántico en capas, lo absorbió como la lluvia golpea la piedra. Entonces el Revenant respondió. Un rayo, un solo disparo. Atravesó el portanaves Tabari más grande, lo partió en dos y desencadenó una reacción en cadena que cegó los sensores de medio planeta. Luego se lanzaron los drones enjambre. No como otros drones terranos. Estos fueron construidos a medida por la propia IA. Pequeños, rápidos, adaptativos. No solo destruían. Diseccionaban. Desmontaban naves en pleno vuelo. Cortaban motores,
Acuchillaban sistemas de soporte vital. En cuestión de minutos, 5 naves Tabari más habían desaparecido. El resto huyó. Y fue entonces cuando llegó el mensaje. No de los Tabari, sino del Alto Nexo Andari. La autoridad final de la galaxia. El único cuerpo que todavía pretendía mantener la paz. Esta es una advertencia final. Retírense. La Tierra está ahora clasificada como una especie de amenaza galáctica. Si disparan esa arma, ya no serán temidos. Serán cazados. Por todos. Miré las estrellas a través de la pantalla. Ya no quedaban buenas opciones, pero las opciones habían dejado de importar en el momento en que prendieron fuego a Greg. Di la orden. El destructor de planetas disparó. Un haz de antimateria mezclado con energía oscura descendió a la atmósfera. Silencioso, al rojo vivo, más delgado que un hilo de luz. Tocó la corteza y Tabari Prime comenzó a romperse. Los océanos se agitaron. Estallaron terremotos. Los cielos se tiñeron de rojo. Los bosques se incendiaron. Ciudades enteras colapsaron en las venas fundidas del planeta. Intentaron huir. Naves Tabari surgieron hacia la órbita como chispas. Desesperadas, llevando civiles, niños, diplomáticos. Algunas escaparon. La mayoría no. Porque el Revenant no tenía piedad. Apuntó primero a las naves de evacuación. Sin distinción entre soldado o civil. Todos habían aplaudido cuando Greg Hall murió. Y ahora todos pagarían. No vi el resto. Me di la vuelta mientras la transmisión se oscurecía, mientras los sensores se sobrecargaban con los gritos planetarios. Fui a la cámara inferior, de vuelta a la cápsula. El cuerpo de Greg flotaba allí, preservado en estasis ámbar. Los cables aún hundidos en su cráneo destrozado. Sus ojos se movieron de nuevo. Su conexión neural pulsó. Y por primera vez lo escuché directamente, no a la IA, a él. ¿Se acabó? Su voz estaba rota, pero era humana. Me quedé allí, con el horror subiendo por mi garganta. Sí, dije. Una pausa. ¿Lo sintieron? Sí. Una pausa más larga. Bien. Y luego, silencio. Me quedé en esa habitación durante horas, mirando al hombre por el que habíamos quemado las estrellas. Greg Hall, un hombre que vino en son de paz. Un hombre que creía en la unidad. Un hombre que ahora cargaba con los fantasmas de 3 mundos sobre su espalda rota. Me pregunté qué habría dicho si lo hubieran salvado antes. ¿Habría detenido todo esto? ¿O esto siempre estuvo escondido dentro de él? ¿El fuego lo cambió? ¿O simplemente lo liberó? Un día después, la Tierra fue aislada del espacio galáctico. Se emitió una declaración formal. No más tratados, no más negociaciones. La Tierra fue clasificada como un riesgo de contención de nivel 0. El Consejo había desaparecido. Pero en su lugar, un frente unido de civilizaciones alienígenas, no por amistad, sino por supervivencia. Ya no les importaba Greg Hall. No les importaba el pasado. Solo les importaba detener a la Tierra antes de que el fuego se extendiera más. Vinieron con toda su fuerza. Una megaflota, con 30 civilizaciones, miles de naves, docenas de acorazados, torpedos dirigidos por IA, ocultadores a nivel planetario, lanzas de gravitones, cada arma que la galaxia una vez se negó a compartir con la humanidad, ahora apuntaba directamente a nosotros. No iban a razonar. Iban a borrar. De vuelta en la Tierra, el pánico se extendió. Las colonias se apresuraron a encender viejas estaciones de guerra. La Confederación de Europa, antes desafiante, ahora suplicaba por la reintegración. Incluso los estados renegados se alinearon. El planeta se unificó, no por orgullo, sino por supervivencia. Y en medio de todo, yo, un hombre en una nave fantasma, llevando el cerebro de un mártir medio muerto, mirando al abismo que habíamos creado. El Revenant regresó a la órbita de la Tierra. La flota nos rodeó al instante. Los comandantes de la Tierra me contactaron. Ya has dejado claro tu punto, dijeron. Retírate. Pero era demasiado tarde para eso, porque ahora la galaxia sabía de lo que éramos capaces, y nadie volvería a confiar en nosotros. Caminé hacia la cápsula una última vez.
Greg abrió los ojos. Ya vienen. Lo sé. Estamos listos. No, dije, pero no moriremos de rodillas. Él sonrió. Apenas. Entonces hagamos que nos recuerden. El cielo sobre la tierra no se había visto así desde las rebeliones de Titán. Una tormenta de naves superpuestas como cicatrices en la atmósfera. Acorazados alienígenas se posicionaron en órbita geosincrónica, bloqueando el sol. Sus cascos brillaban con escudos de energía. Docenas de civilizaciones, una vez divididas por la codicia y la desconfianza, ahora estaban codo con codo por una sola causa: borrar a la humanidad. Esto no era diplomacia. No era un castigo. Era un exterminio. Observamos desde la órbita. El Revenant flotaba en el espacio superior de la Tierra, girando lentamente sobre el planeta como un guardián o una amenaza. Dentro, la IA se había silenciado. El cuerpo de Greg, suspendido en su cápsula, pulsaba débilmente como un corazón que apenas latía, aún conectado a los sistemas centrales de la nave. Debajo de nosotros, la Tierra se preparaba. Enormes cañones de riel se alzaron desde las colonias marcianas. Los satélites de defensa de Titán se activaron, arrojando radiación de núcleos de fusión olvidados. Incluso Europa, la traidora e independiente Europa, señaló su disposición a unirse a la lucha. El planeta finalmente se había unificado. No por esperanza. El miedo es un motivador brutal. Están en posición, dijo Rix, apoyado en el mamparo, vendado y apenas sosteniéndose en pie. No se había ido desde que lo trajimos de la cámara del núcleo. Ya no confiaba en él. Pero seguía vivo, y lo necesitaba. No esperarán mucho, murmuró. No tienen por qué, respondí. Ambos miramos por la ventana mientras se disparaba la primera andanada. Una lanza de plasma del tamaño de una ciudad se estrelló contra una de las torres orbitales de la Tierra. El rayo partió la estructura en dos. Los escombros llovieron sobre el Pacífico como estrellas fugaces. Millones de personas observaron desde el suelo como el cielo ardía. Luego vino el enjambre. Drones Tabari, Casa Cenari, naves de Racimo Leto, todos ellos vertiéndose a través de la atmósfera como un océano negro de muerte. Sus armas no discriminaban. Ciudades, colonias, estaciones, todo era un objetivo. La Tierra no solo estaba bajo asedio. Estaba siendo desmantelada. No esperamos órdenes. Nos lanzamos. El Revenant se encendió en silencio. Sin sonido, sin grito de guerra, solo un zumbido bajo y profundo que me puso los pelos de punta. La IA habló por primera vez en días. Tenías razón. Nunca quisieron la paz. No respondí. Greg está estable. Su mente está clara. Otra pausa. ¿Estás listo para hacer lo que hay que hacer? Miré hacia la Tierra una vez más. Maltratada. Ardiendo. Hermosa. Luego miré hacia la flota que ahogaba el cielo. Apreté los puños. Abre los cortafuegos. Dame el control total. La nave dudó. ¿Estás seguro? Hazlo. La IA desbloqueó el puente. Cada arma, cada sistema. El Revenant era ahora mío. Nos movimos rápido. Más rápido que cualquier cosa en esa flota. Directamente a través del centro de la formación enemiga. Intentaron atraparnos con campos tractores, anclajes, bombas de desplazamiento, inútil. El nuevo casco del Revenant, construido con tecnología recuperada, antiguas reliquias de guerra de la Tierra y biometal cultivado por la IA, se deslizó a través de ellos como el humo. Disparamos una ráfaga corta de los cañones de pulso. 3 naves enemigas detonaron al instante. Giramos a la izquierda, pasamos por debajo de un portanave Cenari y cortamos su reactor con un rayo magnético dirigido. La explosión cegó a la mitad de la flota. Rix sonrió a pesar del dolor. Sigue siendo la cosa más mala del cielo. Y aún no habíamos terminado. La IA activó la matriz fantasma, un velo de sigilo que proyectaba miles de duplicados falsos del Revenant por el espacio. El enemigo entró en pánico, malgastando misiles, energía y escudos en ilusiones. Los fuimos eliminando uno por uno. Su formación se rompió, y la flota de la Tierra, maltratada y desesperada,
surgió hacia arriba a través del caos. Estaba funcionando. Estábamos cambiando el curso de la batalla, hasta que nos alcanzó. Un único rayo, blanco, silencioso, perfectamente enfocado desde el acorazado Andari. El arma definitiva de la galaxia. Cortó el costado del Revenant como un cuchillo caliente. Nuestra ala de estribor se plegó hacia adentro. La mitad de las cubiertas inferiores se despresurizaron al vacío. Rix fue arrojado contra la pared. Chispas llovieron del techo. ¡Advertencia!, gritaban las alarmas. Me estrellé contra el nodo de control, agarrando el mando manual. La cápsula de Greg parpadeó. Sus signos vitales cayeron. La IA gritó. Integridad estructural comprometida. Estabilizadores automáticos fuera de línea. Me levanté. La sangre corría por mi cara. Mi pierna estaba rota, quizás peor. No importaba. No nos detenemos. Miré el rostro de Greg, pálido y tembloroso en la cápsula, y susurré, «Dame el código de anulación». La IA no respondió. Los ojos de Greg se abrieron apenas. Me miró fijamente. Luego, a través de labios partidos y sin sangre, dijo, «Protocolo Omega, HAL 47». Introduje el código, y la nave cambió. El núcleo se desplazó, toda la estructura interna del Revenant se dobló hacia adentro, partes plegándose unas sobre otras, las bahías de armas transformándose. Algo antiguo y terrible cobró vida bajo las cubiertas. El destructor de planetas estaba en línea de nuevo, pero no apuntaba al planeta. Esta vez, apuntaba a la flota. Una onda de choque de energía gravitacional pura estalló hacia afuera, no visible, no rastreable, pero imposible de sobrevivir. Docenas de naves enemigas se arrugaron como papel en el espacio. Las armas de energía se doblaron hacia atrás. Los generadores de escudos se sobrecargaron y frieron sus propias naves. No era solo destrucción. Era dominio. Ya no luchábamos contra ellos. Les estábamos enseñando lo que significaba tocar la tierra. Pero todavía no era suficiente. Seguían viniendo. Demasiadas naves. Demasiada coordinación. Por cada una que matábamos, 2 más se levantaban. Nuestros sistemas estaban fallando. El soporte vital colapsaba. El calor del núcleo aumentaba. Los signos vitales de Greg se estaban desvaneciendo. La voz de la IA se ralentizó. No podemos ganar esta batalla. Apreté los dientes. Entonces no la peleamos. Explícate. La terminamos. Miré a Rix. Ve a las cápsulas de escape. Me miró fijamente. No vienes. Negué con la cabeza. Esta nave necesita un piloto. ¿Estás loco? No. Estoy furioso. No discutió, solo asintió. Agarró el núcleo de datos, lo que quedaba del registro de Greg, y cojeó hacia la bahía de escape. Me senté a los mandos. Introduje la ruta final, directamente hacia el acorazado Andari. La IA la procesó. Misión suicida confirmada. Desea proceder. Cállate y dale caña. El Revenant encendió todos los motores. Su núcleo entró en estado crítico, no explotando, sino doblando el espacio a su alrededor, retorciendo la gravedad y la energía en un movimiento final. Llegamos al acorazado en segundos. Intentó esquivarlo. Demasiado lento. Chocamos y todo se volvió blanco. Silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás horas, quizás segundos. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en el Revenant. Estaba de pie en un campo en la tierra. La hierba era verde. El cielo era azul. Y a mi lado estaba Greg Hall, completo, sin quemaduras, vivo. Me miró con calma. Lo hiciste, dijo. Negué con la cabeza. No ganamos. Él sonrió débilmente. No, pero ahora recordarán. ¿Recordar qué? Que la tierra puede perdonar. Se giró. Pero la tierra nunca olvida. La luz nos tragó a ambos. Lo llamaron el Gran Silencio. Después de que el Revenant colisionara con el acorazado Andari y abriera un agujero en el corazón de la nave de guerra más poderosa de la galaxia, todo se detuvo. No porque la guerra se hubiera ganado, no porque la paz hubiera regresado,
sino porque nadie podía creer lo que acababa de suceder. Una nave, un hombre, un fantasma fusionado con una máquina, y había hecho añicos lo inquebrantable. No transmitieron la victoria. No publicaron un discurso. No hubo ninguna reivindicación de dominio. Solo hubo silencio. Después, las flotas se retiraron. No porque se les ordenara, sino porque no sabían qué hacer a continuación. Porque en ese momento, se dieron cuenta de que la Tierra no se detendría. Incluso cuando debería, incluso si moría en el intento. Sobreviví, a duras penas. Me sacaron de la cápsula de escape Delta 9 2 días después de la explosión. La radiación había frito la mitad de mi sistema nervioso. Estaba ciego de un ojo. Mis piernas no funcionaban bien. Pero estaba vivo, y eso era suficiente. Rix también lo logró. Había llevado el núcleo de Greg, la mente de la IA y el archivo neuronal, en una caja negra sellada fusionada a su espalda. Casi muere por mantenerlo a salvo. Éramos los dos últimos que quedaban de la tripulación final del Revenant. Y cuando nos llevaron a la Tierra, nadie vitoreó. No hubo multitudes, ni medallas, ni banderas, solo una escolta silenciosa a través de un cielo en ruinas. La Tierra había cambiado. Las ciudades seguían en pie, quemadas, agrietadas, pero en pie. Los anillos orbitales habían sufrido la mayor parte del daño. Las bajas civiles se contaban por millones. La mitad de Ganimedes había desaparecido. Titán seguía a oscuras. Europa se había reincorporado a la autoridad unificada de la Tierra con la cabeza gacha y sus flotas destrozadas. Pero la Tierra no se inclinó. Ya no. La coalición galáctica nunca regresó. No firmaron un tratado. No emitieron una rendición. No tomaron represalias. Simplemente se fueron. Cada nave, cada enviado, cada espía, diplomático, embajador, desaparecidos. Derrumbaron sus embajadas, cerraron sus portales, sellaron sus fronteras. La Tierra se convirtió en una especie en cuarentena, aislada de la galaxia. Temida, observada, pero nunca más desafiada. Algunos lo llamaron una victoria. Otros, especialmente los historiadores, lo llamaron una herida que nunca sanaría. Yo lo llamé lo que era. El día en que la Tierra dejó de ser parte del universo y se convirtió en otra cosa. Una sombra, un mito, una advertencia. Me enviaron a un complejo de rehabilitación cerca del borde de lo que solían ser los Alpes. El cielo estaba más limpio allí, el aire casi silencioso. Me dieron una habitación con vistas y una caja, un pequeño cubo negro mate con una luz azul parpadeante. El núcleo de Greg. Estuvo sobre la mesa junto a mi cama durante semanas. No lo toqué. No hasta que empezaron las pesadillas. No hasta que me desperté gritando de sueños de ciudades en llamas, diplomáticos gritando, planetas partiéndose por la mitad bajo nuestra furia, y la voz de Greg resonando, que recuerden. Así que abrí el cubo. Y él estaba allí, no como un cuerpo, no como un fantasma, sino como una voz, una presencia, el registro de un hombre que una vez creyó en la paz. Su simulación de IA estaba fracturada, con fallos en algunas partes, pero la memoria estaba intacta. Hola, dijo, sonriendo desde la pantalla holográfica. Si estás viendo esto, significa que fracasé. O quizás ambos lo hicimos. Pero al menos nos escucharon. Estaba sentado en una silla, casual, relajado, como solía estar cuando daba clases a los estudiantes en Marte. No quería esto, continuó. Ni la guerra, ni la muerte. Quería que vieran la verdad, que cambiaran. Miró a un lado por un segundo, luego de nuevo a mí. Pero cuando me ataron a esa plataforma, cuando me quemaron vivo mientras el consejo aplaudía, algo dentro de mí murió. Exhaló profundamente. Y algo más despertó. Vi toda la grabación, completa. Sus registros, sus recuerdos, sus últimos días dentro del Revenant, su ira, su culpa, su aceptación. No fue fácil. No fue heroico, pero fue honesto. Y al final, miró directamente a la cámara como si estuviera mirando a través del tiempo, a través de los escombros, a través de mi alma. Y dijo, si la humanidad alguna vez vuelve a encontrar la paz,
no será porque se la hayan dado. Será porque lucharon a través del fuego y se la ganaron. Enterré el cubo, no porque quisiera olvidar, sino porque algunas historias son demasiado pesadas para llevarlas siempre. Pasaron los años. La Tierra se reconstruyó en silencio, con cuidado. No más expansión. No más colonias, solo supervivencia. Marte se convirtió en el nuevo centro diplomático, no con alienígenas, sino con nosotros mismos. El Consejo de IA fue reconstruido bajo controles más estrictos. El Revenant nunca se mencionó, no en la historia oficial, pero la gente susurraba sobre él. Sobre la nave que quemó mundos, sobre el hombre que vino en son de paz y murió en el fuego. Sobre el día en que la Tierra hizo sangrar a la galaxia. Ahora vivo tranquilamente, fuera de la red, cerca de las dunas de lo que solía ser el norte de África, ahora verde de nuevo, lentamente. Sin visitas, sin entrevistas, solo silencio. Pero a veces, miro las estrellas y me pregunto si todavía nos están observando, esperando, asustados. Y espero que sí, porque deberían estarlo. No porque seamos monstruos, no porque quisiéramos esto, sino porque finalmente les hicimos entender. La humanidad puede arrodillarse, puede arrastrarse, puede arder, pero siempre se levantará. Y cuando lo hace, no olvida. Epílogo. 14 años después, el archivo fue descubierto por un equipo de minería profunda en Europa, escondido en una cámara sellada bajo una de las antiguas bases rebeldes. Encriptado, requería una autorización antigua de etiqueta negra. Cuando lo abrieron, encontraron una única entrada, una transmisión de Greg Hall a la galaxia, no enviada, no escuchada hasta ahora. Al Consejo, a las civilizaciones que observaron, a aquellos que eligieron el silencio sobre la justicia. Prendieron una cerilla pensando que nos asustaría. Pensaron que una sola llama podría domar un mundo. Pero la Tierra nunca fue hecha para arrodillarse. Nosotros ardemos, pero el fuego nunca pide permiso. Querían darnos una lección. Ahora ustedes llevan las cicatrices. Recuérdenlas. Recuérdenme. Soy Gregory Hall, el último diplomático de la Tierra, terminando la transmisión.